Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Bien amigos, en la serie de entrevistas especiales de Galáctica Internacional, hoy vamos a estar dialogando con el embajador Diego Guelar. Ustedes saben que él estuvo ejerciendo como ex embajador en China, en Brasil, y de alguna manera también está ejerciendo un trabajo muy importante como director en la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad de Palermo, de la República Argentina en el hemisferio sur. Ustedes saben, en este caso, que el embajador Diego Guelar sigue trabajando de una manera muy intensa para tratar justamente de clarificar las cuestiones internacionales que competen a la Argentina y sus vecinos, como también las posibilidades de negociaciones internacionales. Así que ya mismo le doy la bienvenida. Doctor Guelar, un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas Muy tardes. bien, buenas tardes. A ver, realmente hay un montón de inquietudes, doctor Aguilar, fundamentalmente teniendo en cuenta el contexto internacional que se está viviendo con este conflicto de Rusia-Ucrania y lo que acontece en estos últimos días con el conflicto en Israel, ¿no? ¿Cómo lo está visualizando usted al tema? Sí, el conflicto en Medio Oriente tiene dos aspectos. Uno, estrictamente local, Sí. físico, Ujú. que es el drama humano que está ocurriendo en términos de, primero, el ataque terrorista de Hamas a Israel y después el drama que hoy suma rehenes israelíes en Gaza, en el número de 200 y pico, pero 2 millones de rehenes del pueblo palestino en manos de esta organización terrorista. Es decir, que esto multiplica el drama humanitario que está padeciendo esa región y con muy pocas perspectivas que pueda manejarse en forma racional, inclusive siguiendo con las normas de la guerra. La guerra a lo largo de miles de años ha ido desarrollando Ajá. una legislación generando normas. Bueno, esas normas, cuando hay un grupo terrorista, criminal, que desprecia la vida ajena y la vida de su propia gente, Sí. no tiene esos límites. Entonces hay un dato de tragedia humana. Ajá. En el otro aspecto del conflicto es la intervención ya de los intereses de potencias regionales, Arabia Saudita, Irán por un lado, obviamente Estados Unidos, la propia Unión Europea, China, aunque esté silenciosa, o Rusia todavía de alguna forma lejos, pero empiezan a operar intereses como siempre ocurrió en la zona de Medio Oriente, la presencia de superpotencias que lidian con otros intereses geopolíticos, petroleros, Claro. gasíferos, etcétera, Ujú. que obviamente es un escenario suplementario al drama humanitario local o físico del conflicto. Ajá. ¿Cómo está viendo usted la actitud, por ejemplo? Le pregunto esto porque usted conoce un poco, de alguna manera, porque estuvo desempeñándose como embajador de la Argentina en China, digamos, accionar que está teniendo Xi Jinping y su gobierno en estos dos conflictos, ¿no? Que de alguna manera pueden generar realmente un tremendo drama a nivel internacional por estos temitas que justamente usted estaba planteando, ¿no? La cuestión de la energía, la cuestión del salvaguardo de vidas humanas, de civiles, que realmente están con un alto riesgo en todas estas zonas, ¿no? Bueno, China es un actor global muy nuevo, la verdad, Ajá, en términos de cuestiones planetarias, no tiene sí, más de 20 años en el escenario mundial. sí, Antes era un gigante, pero pobre, lejano, exótico, ajá, y fuera de las decisiones internacionales. Eso no es el caso ahora, inclusive en Medio Oriente sí, tuvo una activa participación en el dato de una primera aproximación entre Arabia Saudita e Irán. Eso fue claro, una movida muy atípica, ajá, no estaba en la historia geopolítica de los últimos siglos sí, de parte de China. Por otro lado, frente a esa movida, Estados Unidos reaccionó y empezó a gestionar una relación también novedosa que apuntaba hacia la paz sí, de Arabia Saudita con la propia Israel. sí, Entonces,
al final todos los caminos se juntan hoy en términos globales en el conflicto central del siglo XXI, que es el que tiene China con Estados Unidos. En el siglo XX fue la Unión Soviética con Estados Unidos, en el siglo XXI es China con Estados Unidos. Entonces, cada conflicto, sea Siria, sea Ucrania, sea la propia Venezuela, sea ahora Medio Oriente, al final termina en el conflicto chino-norteamericano. Esto se da dentro de esta coyuntura muy especial, con estos cambios que hay y el avance de algunas naciones que ya están conformándose como potencias tecnológicas y militares. En este caso, ¿cómo ve usted el desarrollo justamente de China y la posible participación? ¿De quién habla en particular? Específicamente de China y la injerencia que pueden tener digamos los acuerdos que se pueden establecer eventualmente con la propia Rusia, ya que hay un acercamiento entre los mandatarios de los dos países, ¿no? De Xi Jinping y Vladimir Putin, y qué ejerce en este caso Turquía como un posible mediador en estas cuestiones justamente de conflicto, doctor. Yo creo que cuanto más aparecen Estados Unidos y China, más desaparecen los intentos de mediación. Turquía a veces quiere ser mediador, Brasil ha tratado de ser mediador. Claro. Aparecen los mediadores, es un subclub en el mundo de los que tienen aspiraciones a roles internacionales. Esto es muy propio de los presidentes. Cuando un presidente, después de recorrer un país, comer mucho choripán en términos argentinos, tener que besar chicos, gordas, enfermo, etcétera, llega a la presidencia, ve la alfombra roja, lo primero que piensa es en el escenario internacional. Quiere transformarse en un actor internacional. Le pasa a casi todos los presidentes. Cuando tienen cierto volumen, Turquía, México, Brasil, sin lugar a dudas, ya la aspiración, ya tienen un avión, un 747, es otra la palacios postura, ¿no? importantes, etcétera. Entonces les agarra una suerte de síndrome de la importancia mundial, de sentirse estadistas. Quieren construir su propia pirámide, ¿no? Ya no les alcanza con las locales, con tener avenidas, plazas, monumentos. En su país ya lo sienten poco y quieren tener su pirámide universal. Entonces aparecen todas estas movidas, en general intrascendentes, cuando uno las termina valorando, y los conflictos llegan a la médula, ¿no? Entonces al final todos los mediadores desaparecen y quedan en el ring el campeón y el desafiante, en este caso Estados Unidos y China. Tal vez eso fue la postura que tuvo inicialmente el mandatario de Brasil, Lula da Silva, que intentó hacer algo y cuando vio que la cosa estaba media complicadita, decidió tomar la decisión de retirarse de esto, ¿no? Bueno, esto es lo que pasa siempre en estos conflictos. Vamos a ver que siempre hay, insisto, los voluntarios de buena fe. Yo no creo totalmente. que esto sea una actitud perversa ni negativa, pero se junta el hambre y las ganas de comer. Es decir, la vocación del protagonismo histórico y una necesidad objetiva que es ver cómo uno puede dar una mano. Entonces se mezclan la buena intención y esa pasión por el protagonismo. Se producen todas estas cosas que muchas veces es más lo que complica que lo que ayuda. En la práctica, lo mejor sería que realmente, si uno dice cuál es el conflicto ideal, que haya un estadista moderado en Israel, hablando del conflicto en Medio Oriente, y una jefatura de otro estadista moderado palestino, y que puedan acordar la convivencia de dos estados. Eso sería el estado ideal. Y que no aparezca ni Estados Unidos, ni China, ni Brasil, ni Turquía, sino que ellos lleguen a un acuerdo, generen una frontera amistosa. Sería extraordinario. Porque siempre como que terminan embarrando la cancha, ¿no? De alguna manera, no dejan de que estas tratativas avancen, ¿no? De manera independiente. Bueno, pero desgraciadamente el no encuentro produce estas necesidades de terceros. Chile y Argentina necesitamos una mediación papal, cuando realmente estamos al lado, tenemos toda una historia, el abrazo de O'Higgins y San Martín. Deberíamos haber arreglado todo sin intervención de terceros. Entonces esto
desgraciadamente en la historia de las civilizaciones y de los países, esto se repite. Acá, desgraciadamente, la frustración de la concreción de algo que sería tan bueno para la región y para la humanidad, que dos países que portan minorías extraordinarias. Yo pertenezco a la comunidad judía argentina, y yo siempre digo que si hay minorías extraordinarias, yo las identifico con la armenia, la libanesa, la judía, la palestina. Son minorías de excelencia. Y de repente uno ve este cuadro de un gobierno en Israel muy tirado a la derecha, y por otro lado un grupo terrorista muy fanático como Hamas. Entonces, la verdad, yo no veo en esto representados los pueblos. O sea, el pueblo israelí y el pueblo palestino son dos grandes pueblos. Desgraciadamente, el desencuentro entre el pueblo y su dirigencia, que ocurre en muchos países, ocurre en la Argentina, una enorme nación que no encuentra una dirigencia que la interprete y nos lleve a buen puerto. En este caso son dos países que tienen una disputa, entonces se mezcla este gap de encuentro entre dirigencia y pueblo, y se cruza encima con hostilidades y con agresiones. Esto lo hace, por supuesto, mucho más difícil, y muy difícil a veces para entender desde fuera del conflicto. Seguro. Usted hacía referencia justamente al conflicto que vivió la Argentina con Chile hace muchos años atrás, donde hubo una intervención papal, donde el Vaticano un poco tuvo que poner paños fríos a la situación. En la actualidad, en los últimos tiempos, tenemos el gran conflicto en el sur que hay justamente con los pueblos originarios que tienen en vilo a los ciudadanos del sur de la Argentina y también de parte de Chile. ¿Cómo está visualizando usted esta cuestión? Sí, yo creo que ahí también se mezclan dos temas. A ver. Que finalmente los pueblos originarios están contemplados en la Constitución chilena, como los pueblos originarios están contemplados en la Constitución argentina, y finalmente un originario o un adoptivo, tanto Chile como Argentina hemos recibido flujos de inmigrantes enormes. Entonces, más allá de la condición de que uno venga de originario de otro lado, originario de nuestra propia tierra, todos somos ciudadanos, iguales ante la ley, ¿no? Entonces, somos ciudadanos que tienen particularidades que las constituciones protegen, que uno pueda ejercer su religión, sus costumbres, etcétera, mientras no agreda a terceros o no invada derechos de terceros, pero somos todos ciudadanos. Entonces yo creo que el mejor plano de relacionamiento es el de la Constitución. Cuando aparecen intereses más extremos o intereses secundarios, muchas veces no confesados, que no son los del pueblo originario, que finalmente es un ciudadano, aparecen expresiones de violencia, requerimientos que no están en la Constitución, que al final, más que pedir igualdad, pide privilegios por la condición de originario. Yo creo que ser originario, ser inmigrante, ser ciudadano nativo u originario para yo diría para la ciencia política, para el constitucionalismo occidental, da lo mismo. Uno al final tiene el DNI, tiene el pasaporte, y puede tener, se puede llamar Tupac Amaru o Rabinovich, y al final de cuentas es un argentino, es un chileno, y no da ventaja, no debería dar privilegios, ni ser inmigrante, ni ser originario. O sea, cuando alguien pretende que el originario tiene privilegios, yo creo que se equivoca, especialmente cuando los quiere defender en forma violenta, y aparece expresiones que además son delitos, ¿no? Claro. Entonces, ya reclama privilegios y encima los reclama en forma violenta y delictiva. Bueno, esto tiene una sola solución, que es la vigencia de la Constitución y de la ley, señor. Uno no comete menos delitos porque sea originario o no originario o inmigrante, y no tiene derecho a reclamar en forma violenta, afectando personas o bienes de terceros. Esto tiene un nivel muy conflictivo en Chile y ha empezado a tener un nivel muy conflictivo
en la Argentina, a veces muy derivado, por un Sí. lado, de la influencia Ujú. chilena, de esas minorías violentas, Ajá. y por otro lado, por un gobierno que de alguna forma sintió que era bueno eh, eh, patrocinar este dato del privilegio del originario, ¿no? Claro, En vez de hubo un buscar la caso, igualdad el del caso más originario sonado tal vez es y el de... el inmigrante. Sí, Pero todas estas son sí. deformaciones, sí. Sí, no, lo que le quería preguntar, que hemos tenido el caso tan sonado de Jonas Walla, donde realmente ahí hubo también como algún par de entredichos entre los cancilleres tanto de Argentina como de Chile, de cuál era el papel que había que cumplir para lograr una resolución al respecto, ¿no? ¿Usted cree que ahí se actuó de una manera coherente, razonable? No, yo creo que nosotros tenemos tanto en Chile como en la Argentina Sí. poderes judiciales que siempre son perfectibles, pero que operan dentro del marco de la ley y de la Constitución. O Ajá. sea, en estándares no de perfección, porque nunca hay perfección, Sí. pero en Ujú. términos yo diría, de tradición, de cumplimiento de la ley, yo creo que hoy hay un andarivel legal importante donde estos temas hay que dejar que operen los poderes judiciales. A veces a uno le puede gustar o no gustar Ajá. un fallo u otro, pero creo que tenemos un marco de estabilidad que inclusive en el gobierno actual en Argentina, el que está terminando, hubo muy serios intentos de invadir la independencia del Poder Judicial que fracasaron. Uno puede decir que hay jueces buenos, hay jueces malos, jueces Claro. con los que uno coincide o que no coincide, pero el Poder Judicial en la Argentina en sustancia ha demostrado su independencia. Creo que esto Ujú. es un avance muy importante. Hoy no tenemos una Corte Suprema que esté manejada por este gobierno ni vaya a estar manejada por el futuro gobierno de cualquier signo que tenga. Creo que esto es un Ujú. avance importante y lo mismo ocurre en Chile. Yo creo que ese dato exige del poder político que los dejemos operar. O sea, que Claro. si fallan, Ujú. si se equivocan, que se equivoquen. Ajá. Pero si es bajo el amparo de la ley, de nuestras Claro. constituciones y de los tratados, Ujú. eso le da una gran estabilidad a la relación. Cuando se Aparte, empieza a aparte le da una interferir, independencia real dentro de los que son los sistemas democráticos, ¿no? Que de alguna manera exacto. Ahora, refuerzan justamente las instituciones republicanas. claro, entonces cuando hay interferencias políticas Sí. en este accionar de la justicia y hay temas delicados que requieren la Ajá. intervención de la justicia, empiezan los problemas. Entonces, Claro. cuando uno lo deja, el mejor, yo he sido embajador en la Unión Europea y Sí. yo creo que el gran hallazgo que ha tenido la Unión Europea es la Corte Suprema de Luxemburgo. Es decir, le Ajá. ha dado una enorme estabilidad y los grandes avances que ha tenido la Unión Europea como proyecto Sí. de unificación de una supranación europea es tener una corte que se acaten las decisiones de la corte. Eso es un paso gigantesco para superar Ujú. las limitaciones de las formaciones nacionales que nacieron y ocuparon un lugar durante muchos siglos, pero son también, y cumplieron un rol y cumplen un rol importante, Ujú. pero también son grandes productoras de conflictos y de guerras. Y sí. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad de constituir, ojalá no la tenemos a nivel del Mercosur, una Ujú. Corte Suprema Regional, daría una estabilidad a la región extraordinaria, porque es el imperio de la ley. Entonces, cuando todos nos sometemos no al arbitrio de un partido, de una coalición electoral, de un mandato administrativo, Sí. y nos ponemos por encima y ponemos a la ley y al sistema de derechos y deberes Ujú. emanados de la Constitución o eventualmente de una Constitución regional, le damos mucha estabilidad. Eso Claro. se llama, sin lugar a dudas, la civilización, ¿no? Uno avanza. Claro. Cuando se rompen estos acuerdos, uno retrocede. Ujú. En el caso, por ejemplo, de Malvinas, ¿no? Del conflicto que hemos tenido durante décadas con el Reino Unido y lo que se está dando ahora con los hielos en las zonas antárticas. ¿Cómo está viendo el panorama al respecto usted, doctor Aguilar? Sí, yo creo que acá tiene mucho que ver con avances que están fuera del conflicto. Es decir, Ajá. ¿por qué se resolvió Hong Kong? Sí. Por lo que fue el avance de China. O sea, si China hubiera sido una nación pobre, marginal, hoy Hong Kong sería una colonia británica. Ujú. O sea, fue del interés extra
Sí. ¿Me está escuchando? Polonia, Sí. que Inglaterra decidió avanzar en un acuerdo y devolverle. ¿Hola? Sí, se cortaba, sí, si me Sí, puede ¿me, repetir, me escucha bien? ahora sí, a ver, Ah, me decía, ah, a ver. sí, o sea que muchas veces son intereses extra conflicto lo que ayuda a resolver o empeorar un conflicto. En Ajá, Hong Kong, Inglaterra negoció la devolución de Hong Kong por el interés de negociar con China. sí. ¿Eh? Ujú, Entonces, una Argentina que se debilita genera menos posibilidades de negociación con el Reino Unido, con Chile. Una Argentina que se fortalece tiene mejores condiciones porque Chile va a estar más predispuesta a negociar con una Argentina creíble, estable, que sí. crece, que Ujú, genera negocios. Entonces, hay siempre un interés superior al conflicto. El conflicto siempre es el punto menos importante ujú. del interés de una nación. ¿Se Sí, equivocaron tal vez los sí, gobiernos, tanto de Argentina como de Chile en su momento, de no establecer un diálogo más directo en la etapa del conflicto de Malvinas con Gran Bretaña, doctor? no, nosotros hemos tenido momentos de avance extraordinarios Ajá. en la relación con Chile. Hemos avanzado muchísimo. Nosotros Ujú, tenemos una relación, por eso existió en los 80 una intervención papal y una mediación, estuvimos muy sí. cerca de una guerra. Ujú, Hoy es impensable esa dimensión guerrera. Hemos ajá. resuelto los 25 problemas fronterizos, tenemos una intensísima comunicación comercial, turística, inversora. Indudablemente hoy ha madurado mucho. Bueno, Ujú, los conflictos al final tienen que ver con esta maduración. Cuando las naciones maduran sí. tienden a resolver sus conflictos porque el conflicto es un impedimento al final de cuentas. Es Claro. decir, es un grano, Ujú, es es un así. hecho que hay que extirpar Ujú, para, es un elemento purulento que molesta. Entonces, ajá, cuando uno está ocupado y tiene agenda llena y el país marcha para adelante, ¿qué hace? Trata de resolver en el menor tiempo posible, inclusive sacrificando, haciendo alguna concesión, si es necesario, pero sacarse el conflicto. El conflicto es un impedimento, es una pared, es un perfecto. Y obstáculo, sí. ¿no? Ujú, Entonces, cuanto más crece una nación, tiende en general en los periodos de crecimiento a resolver conflictos. ujú, En los periodos de crisis o de retroceso, tiende a multiplicar los conflictos. Entonces, esto hay que entender la naturaleza humana. Al final, el comportamiento de la geopolítica es nada más que una expresión muy clara de cómo se mueve los seres humanos. perfecto. ¿Pudo evaluar un poco lo que se planteó en las últimas horas en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, en el CARI, donde estuvieron exponiendo los representantes de los tres candidatos, tanto de Milei, de Bullrich y de Massa? ¿Cómo vio justamente la evaluación Bueno, que se ahí generó? mire, justamente como el campo de las relaciones exteriores Sí. requiere consensos y requiere credibilidades, Ujú, se caracterizó ese debate más por los puntos de consenso que por las diferencias. Hubo algunas ajá. pequeñas chicanas propias de un Sí, debate, sí, es pero en entendible, sí. general yo diría que se marcó una voluntad, al menos en los Ajá, tres participantes, de una concepción del interés nacional, entendiendo el interés nacional como llevarse bien con los vecinos y con claro. los más poderosos del mundo, evitar los conflictos. O Ujú, sea, al final de cuentas casi apareció la mejor versión, yo diría, de este proceso electoral tan desagradable, tan confuso que sí. estamos viviendo. Ujú, En ese debate hubo un especial esfuerzo ajá, en acercar posiciones y en demostrar una actitud no conflictiva. ujú. Eso genera realmente una buena expectativa, ¿no? Para el futuro Eh, de la Argentina en materia de relaciones siempre internacionales, ¿no? es bueno, cada hecho que ocurre superador del conflicto es un Claro. aporte. Ujú. Gracias, embajador. Hablamos en cualquier Ahí se me momento, ¿eh? cortó a mí, repítame. Le agradezco y estamos en contacto en cualquier oportunidad como para ampliar Un gusto, estos hasta y otros pronto. temas, igualmente. Un gran saludo. Bueno, ustedes lo escuchaban al embajador Diego Guelar planteando algunos de los temas fundamentales en materia internacional de estos días. Seguimos aquí en Galáctica Radio y Televisión en la red internacional con más información y buenos contenidos. Galáctica Digital, radio y televisión Iberoamérica.
sensaciones en tu ser.